y voy a crear un nuevo paquete que lo voy a llamar v2 superfunciones clases. A ver ahí el nombre ese tan llamativo, ¿vale? Bien, y lo que voy a hacer, mirad, es que me voy a copiar mi clase main, me la voy a pegar aquí en superfunciones clases, ¿vale? Para que vamos a querer hacer exactamente lo mismo, pero esta vez vamos a intentar hacerlo de una manera distinta, ¿ok? Entonces el primer paso que tenemos que hacer es que si nos damos cuenta, aquí estamos creando, digamos, funciones muy específicas para lo que queremos hacer, ¿vale? ¿Por qué llama este paquete superfunciones? Porque nosotros lo que queremos hacer es crear unas superfunciones que nos permitan hacer estas operaciones sin ser específicas. Me voy a explicar. El problema que tenemos aquí es que básicamente la función no es genérica para filtrar, sino que imaginaros que queremos aquí quedarnos con los impares. Pues el problema es que tendremos que crear otra función distinta. Cuando lo suyo, digamos, sería que hubiera una superfunción que nosotros llamáramos filtrar y que nos filtrara, ¿vale? ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que si nosotros hacemos esa función, de hecho vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo. Entonces, vamos a crear en este paquete, vamos a crear una clase, ¿vale? Que la voy a llamar superfunciones, ¿vale? Y en esa clase superfunciones vamos a crear una serie de métodos estáticos para lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, mirad, imaginaros que yo quiero crear una public static función, ¿vale? Un método estático, y voy a decir que lo que quiero es que retorne una lista de enteros. ¿Ok? Y le voy a llamar filtrar. Y esta función filtrar lo que tiene que hacer, digamos, es retornarme la lista filtrada. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos en la original es que en Java en general no existe, o sea, Java, digamos, no es un lenguaje, o no era hasta Java 8, no era un lenguaje que permitiera la programación funcional. ¿Y eso qué significa? Eso significa que digamos que las funciones no pueden ser almacenadas, por ejemplo, en una variable, ni pasadas como argumento. Yo no puedo, por ejemplo, almacenar aquí, crear lista, pero no la llamada, sino la función crear lista no la puedo almacenar en una variable X. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las funciones no son lo que se llaman ciudadanos de primer orden en los lenguajes de programación Java. Es decir, no se puede almacenar en una variable, no se puede pasar como argumento. ¿Y por qué es importante? Porque yo, en realidad, a mí lo que me gustaría es, aquí, en filtrar pares, en la parte de quedarme solo con los pares, yo me gustaría llamar a esta función superfunciones punto filtrar, y que yo a filtrar le pasara aquí, mirad, el código, voy a escribirlo, ya sé que es una barbaridad, pero el código que
se queda solo con los pares. ¿Entendéis? En vez de pasar la lista, yo lo que querría es pasar el código que queremos que se ejecute. ¿Vale? Y eso tradicionalmente en Java no se podía o era un poquito tedioso. ¿Vale? Hay una manera de hacerlo. ¿Vale? Hay una manera de hacerlo. Y esa manera es mediante interfaces, ¿vale? Antes de Java 8 ya se podía hacer con interfaces. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir aquí un nuevo paquete que vamos a llamar interfaces. Y en esa interfaces vamos a crear un nuevo fichero, una nueva interfaz, que lo vamos a llamar predicado. ¿Ok? Predicado. Entonces, esa interfaz solamente va a tener un método que va a retornar un integer que vamos a llamar aplicar y va a recibir un integer. ¿Vale? Definimos esa interfaz. ¿Ok? Bien, entonces ahora nos vamos a ir a las superfunciones, a la clase estas superfunciones, y el método filtrar va a recibir un predicado. ¿Vale? Va a recibir un predicado que lo vamos a llamar aquí predicado. ¿Y ahora qué va a hacer la función filtrar? Pues fijaros, lo que va a hacer es recorrer la lista, crear una lista de enteros que va a ser resultado igual a new array list de entero, ¿vale? Va a retornar exactamente igual que habíamos hecho antes, el resultado. ¿Y aquí qué va a hacer? Aquí lo que va a hacer es un for each y dice, tiene que recibir, por supuesto, una lista de enteros, que serían los valores, ¿vale? Aquí lo hemos llamado números, o vamos a llamarle valores, ¿vale? Y entonces aquí diríamos for integer valor invalores, ¿vale? Hacemos ese recorrido, ¿y qué haríamos? Pues mira, lo que haríamos es lo siguiente. Si llamamos a predicado, fijaros, utilizamos predicado y llamamos al método aplicar, ¿vale? Vamos a cambiar, me pasa a mí el nombre, y vamos a llamarle, en vez de aplicar, vamos a llamarle test, ¿vale? Ay, perdón, text no, test. ¿Vale? Si miramos ahora aquí predicado, veremos que se ha cambiado a test, ¿vale? Porque es la prueba que quiero hacer, ¿ok? Entonces, si pasa el test, ¿qué quiero hacer con él? Si pasa el test, ¿quién? Pues el valor. Vale, mira, esto está mal porque test en el predicado, en vez de retornar un entero, tengo que retornar un booleano. ¿Vale? Bien, entonces, ahora, si predicado test, si yo al aplicar el test sobre ese valor me devuelve un true, entonces voy a añadirlo
a el resultado. Pues resultado add valor. ¿Ok? Bien, ¿qué ventaja tiene este método filtrar? Pues mirad que es genérico, totalmente genérico. Yo puedo decidir en tiempo de ejecución si quiero filtrar los pares, o filtrar los impares, o filtrar lo que sea mayores que 5, o filtrar lo que sea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el código, digamos, que hace la comprobación de si ese elemento debe insertarse o no en el resultado, en la lista de resultados, está encapsulado en esta interfaz que se llama predicado. ¿Ok? Vamos a probarlo. Mirad, yo voy a coger en el main, y aquí donde yo tenía, si os acordáis antes, yo tenía aquí filtrar pares. ¿Os acordáis? ¿Vale? Y pasaba números. Oye, números. Pues mirad, ahora lo que voy a hacer es llamar a superfunciones filtrar, que es un método estático, digamos genérico, de alguna manera, ¿vale? Le voy a pasar los valores, la lista original, que sería números, y ojo, aquí tengo que pasarle un predicado, ¿vale? Y ahora vosotros diréis, bueno, ¿y si tengo que pasar un predicado? ¿Cómo hago? ¿Vale? ¿Cómo hago para pasar un objeto que implemente esa interfaz? La primera opción, ¿vale? Yo voy a crear aquí una clase. Perdón. No, una clase no quería crear. Quería crear un paquete, ¿vale? Un paquete que voy a llamar clases, ¿vale? Y en esas clases voy a crear una nueva clase que le voy a llamar solo pares. Y esa clase solo pares va a implementar predicado. ¿Ok? Como implementa predicado, estamos obligados a implementar el método test. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Vale? Entonces, si en esta clase yo solamente quiero quedarme con los pares, ¿ok? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, yo recibo un valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría? Pues valor tanto por ciento 2 es igual a 0, porque fijaros, tengo que retornar un booleano, entonces yo recibo un valor, y si es par, va a retornar true, y si es impar, pues va a retornar false. ¿Ok? Pero es que yo podría crear, ¿vale? Podría crear otra clase, de hecho, la voy a copiar, solo pares, voy a pegarla, y la voy a llamar solo impares. Y en estas solo impares lo que voy a hacer es retornar true si es distinto de 0. ¿Hasta ahí me seguís? Vale. ¿Dónde está la gracia de esto? Que es a donde vamos ahora. La gracia está en que yo aquí en el main, ¿qué es lo que tengo que pasar? Yo tengo que pasar un nuevo objeto de la clase solo pares. Entonces vamos a analizar, primero vamos a ver si funciona. Voy a ejecutarlo. Por cierto, esto se me ha ido, yo no sé por qué, se me ha ido para abajo. ¿Vale? Y ahora mirad que funciona exactamente igual, sigue funcionando bien. ¿Cómo es eso posible? Mira, para verlo, lo más interesante es que nosotros vayamos ejecutándolo paso a paso, ¿vale? Entonces vamos a ir depurando. Yo voy a poner una parada aquí en filtrar. Voy a poner una parada aquí también. Y también voy a poner una parada en donde estaba yo, en la clase solo pares, aquí, para que lo veamos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ejecutar paso a paso para que lo entendáis. Fijaros, ejecutamos paso a paso. Entonces, hemos llegado a ese punto en el que ya tenemos los números, porque hemos hecho el paso 1, y ahora solo queremos quedarnos con los pares, ¿vale?
Bueno, voy a entrar dentro de la función, a ver qué ocurre. Vale, lo que ocurre es que entra en filtrar, crea el array resultado y empieza a recorrerlo. Entonces, fijaros, es muy interesante que veamos aquí ahora cuánto vale valor. Valor vale 0, ¿vale? Porque es el primer elemento, si no recuerdo mal, en el main, un segundito, en el main el primer número era 0, ¿vale? De la lista, ¿ok? Bueno, entonces fijaros lo que va a hacer. Lo que hace es llamar al método test del predicado para ver si, pasándole ese valor, claro, para ver si ese valor cumple o no con el predicado. Es decir, si el test retorna true o retorna false. Si retorna true, va a coger ese valor y lo va a introducir en el resultado, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar paso a paso y fijaros que se llama al test. Entonces, digamos, ¿qué representa la clase solo pares? Representa, o mejor dicho, más que la clase solo pares que implementa la interfaz predicado, ¿qué representa predicado? Predicado representa un código que yo puedo pasar dinámicamente que ejecuta ese código. Lo que hace es recibir un valor entero y retornar un valor de true o false, es decir, un valor booleano, ¿vale? Entonces, fijaros que en este caso el 0 va a retornar, vamos a ver, seguimos ejecutando y como es par, lo añade a la lista, ¿vale? Sigue dando vueltas, hará prueba ya con el valor 1 y con el valor 1, ¿qué ocurre? Que se ejecuta aquí con el 1, esto va a retornar un false, como retorna un false, no lo inserta y sigue con el siguiente valor, que es el valor 2, como este es par, lo inserta, sigue con el siguiente valor, como este es 3, no lo inserta, sigue con el siguiente valor, este era 5, como no es par, no lo inserta. Y así sucesivamente. Bien. Ahora vosotros diréis, bueno, pero ¿y dónde está la gracia si eso antes lo había hecho de una manera sencilla? La gracia es que, imaginaros que yo quiero ahora quedarme solo con los impares. No tengo que tocar la función filtrar. La función filtrar es una superfunción, una función genérica, ¿vale? Entonces, yo puedo ahora decir, en vez de solo pares, puedo decir solo impares. ¿Sí? Vamos a probarlo, a ver si es verdad. Voy a ejecutarlo ya sin el depurador. Y fijaros que funciona. Fijaros como yo tengo la lista original. En este caso solo se queda con los impares, después calcula el cuadrado de los impares, después lo muestra por pantalla y finalmente muestra en el último paso la suma de los cuadrados, en este caso de los impares, ¿vale? Por tanto, lo lógico es que este ya no se llamará pares, sino que lo vamos a llamar, por ejemplo, filtrados. ¿Ok? ¿La habéis entendido? Entonces, fijaros cómo he creado una función genérica que recibe como argumento código. Ahí es donde está la programación funcional. La programación funcional significa que el código se puede tratar como cualquier otro objeto, es decir, se puede almacenar en una variable y también se puede pasar como argumento.